Nos vamos a charlar, tenemos muchas preguntas y mucha ansiedad por charlar con Martín Soria, designado ministro de Justicia de la Nación. Diputado Soria, muy buen día, Pablo Dugan saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Pablo, para vos, para toda la audiencia. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo se siente con esta designación y, bueno, con qué expectativa encara su designación? Bueno, la verdad, con alegría, ¿no?, de que el presidente Alberto Fernández me haya honrado con la propuesta de poder sumarme a su equipo de trabajo como ministro de Justicia de la Nación, ¿no? Y el enorme desafío que tenemos por delante, ¿no?, junto con la responsabilidad en esta hora, ¿no?, con este Poder Judicial que como ministro me va a tocar también comenzar con esa transformación que desde hace muchos años pide el presidente y que de una buena vez tenemos que arrancar, ¿no? ¿Cómo fue lo que nos pueda contar de la charla? En general, cuando uno recibe la designación, también recibe un mandato, ¿no es cierto?, de parte del presidente que lo designa. La verdad es que mantuvimos siempre charlas, intercambio de correos, mensajes, ya desde mitad del año pasado, ¿no? No solamente con el presidente, sino también con los ministros. Bueno, obviamente estas charlas se fueron intensificando en los últimos meses y la semana pasada aún más, te diré, Pablo. Bueno, y ayer nos reunimos al mediodía con el presidente ya para confirmar la designación, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente los parámetros institucionales, los miramientos políticos, los objetivos, obviamente los fija el presidente, ¿no?, que es a quien le corresponde, ¿no? Pero, a ver, nuestra charla no giró en torno a otra cosa que no es lo que diga el presidente y nuestra vicepresidenta, ¿no? Los cambios que urgentemente necesita el Poder Judicial, ¿no? Tenemos un 87% de los ciudadanos y ciudadanas argentinas que descree del Poder Judicial hoy, ¿no? Y esto hay que cambiarlo porque es uno de los poderes elementales que tenemos para que funcione correctamente el Estado de Derecho, ¿no? Han sido muy fuertes las críticas del presidente de la Nación y también de la vicepresidenta de la Nación con respecto a la Corte Suprema de Justicia. Es un tema delicado, hacer cambios en la Corte es muy difícil porque se requieren muchos consensos, tanto para agrandar, por ejemplo, el número de miembros como para o hacer un juicio político o nombrar a un nuevo ministro. ¿Qué plan tiene con respecto a la Corte, que ha sido un gran tema por la negativa a tratar temas de importancia, de relevancia institucional y que la Corte no ha querido tratar, y por también la participación de la Corte, sin duda, por lo menos yo estoy convencido, en el lawfare? No sé qué opina usted. Bueno, obviamente que una de las aspiraciones como ministros es terminar, ¿no?, con el lawfare, terminar con las operaciones judiciales. A ver, lo dijo Alberto el primer día que asumió la responsabilidad como presidente de todos los argentinos, ¿no? Nunca más una justicia que persiga según los vientos políticos de turno. Y cada una de las acciones, así como también, ¿no?, sus discursos, tiene que ver con ese alineamiento. Bueno, lo volvió a reiterar hace tan solo una semana atrás, al abrir el periodo de sesiones, volvió a insistir con la necesidad de transparentar situaciones, de equilibrar situaciones, con jueces que no pagan ganancias, o que se jubilan cuando ellos quieren, o que hacen lobby entre ellos para mantenerse en esos cargos. Ahora, Martín, con respecto a la Corte, ¿hay yo no pretendo que me revelen todas las estrategias, pero digamos, ¿la Corte en sí es un tema que preocupa especialmente? El Poder Judicial en general y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin lugar a dudas, es la cabeza de ese Poder Judicial. Desde ya que nos preocupa, porque, tenemos una Corte Suprema que fue complaciente cuando algunos camaristas tiraron todas las teorías jurídicas que aprendimos en la facultad por la ventana, ¿no? Ustedes recordarán con las prisiones preventivas. La doctrina de Irursun. Bueno, algunos creen que la doctrina de Irursun en realidad el que la inventó fue Ricardo Lorenzetti. ¿Usted cree eso? A ver, hay muchas teorías conspirativas.
lo importante es que no vuelvan a aplicarse esas teorías que sirvieron precisamente para perseguir empresarios, periodistas, dirigentes de la oposición. Bueno, lo ha dicho una y otra vez el presidente, lo ha escrito en libros mucho antes de ser presidente también. Me parece que, bueno, tenemos que trabajar en ese sentido, ¿no? Sí. ¿Cómo plantea la relación con Comodoro Pi? Usted que ha sido un fuerte denunciante de algunas cosas insólitas que pasaron en Comodoro Pi, por ejemplo, las visitas a Macri de Gustavo Hornos, de Lorenzetti, de Stornelli y demás. ¿Cómo piensa plantear su relación con Comodoro Pi? A ver, tiene que ser una relación institucional, transparente, de ida y vuelta. A ver, desarmar el lawfare que se montó, desarmar esa mesa judicial, ¿no?, que funcionaba en el despacho del expresidente Macri, donde intervenía hasta el exministro de Justicia del macrismo, ¿no? A ver, y las principales figuras de su gabinete. Bueno, conmigo no van a contar para hacer eso, ¿no? Para recibir a escondidas jueces y fiscales, lo ha dicho el presidente, nuestra vicepresidenta, y es obviamente un desafío enorme, transformar el desastre que hicieron durante 4 años con el Poder Judicial y donde lo hundieron aún mucho más. Esta es la realidad de lo que pasó en estos 4 años. Y la relación tiene que ser totalmente institucional, no a escondidas entre 4 paredes, de espalda no solamente a los códigos de procedimiento, sino también a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el camino para terminar con el desastre que está pasando en el Ministerio Público Fiscal, que no se puede nombrar un procurador y que tenemos un procurador interino durante tanto tiempo? ¿Cuál es el camino correcto para cambiar esto? A ver, desde el primer día, incluso la ex ministra Marcela Lozardo ha trabajado en el medio de una pandemia como la que azota a toda la humanidad y a la Argentina también, ha trabajado para precisamente presentar esos proyectos para revertir esta situación, ¿no?, de tener un procurador general interino que nadie eligió, atornillado a ese sillón. Por eso presentamos la ley de modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal, o el proyecto de reforma judicial. Por eso el presidente hace una semana atrás lanzó nuevas propuestas. El problema es que, claro, tenemos una oposición que parece no estar dispuesta a dar el debate y los cambios que necesita de manera urgente el Poder Judicial en la Argentina. O sea, ¿usted cree que hay que cambiar la ley para que no se necesiten 2/3 para nombrar? Porque eso no lo pide la Constitución, ¿no es cierto? Que haya bueno, ¿no? Es uno de los artículos que contiene este proyecto de reforma. Bueno, quizás es el más discutido, ¿no? Bueno, son los mismos que no discutieran ni alzaron la voz cuando el expresidente Macri, por decreto, por única vez en la historia, designó 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿no? Sí, por decreto. Y ahora no quieren dar el debate. A ver, Alberto ha sido el presidente y también la vicepresidenta ha sido contundentes. Es un proyecto, debatámoslo, mejorémosle, hagámosle modificaciones si no están de acuerdo. Pero algo tenemos que hacer para revertir esta situación en la que hoy está el Poder Judicial, ¿no? A ver, y cuando hablo de Poder Judicial, vos me has escuchado en más de una ocasión, Pablo, no me gusta generalizar. No todos los jueces, no todos los fiscales se prestaron a ese juego perverso, ¿no?, de sentarse escondidas en el despacho del expresidente Macri. Por eso no hay que generalizar. Obviamente hay personajes del Poder Judicial que, como dicen los chicos ahora, se zafaron, ¿no?, se pasaron de la raya, sí, y se olvidaron del rol fundamental del servicio de justicia que están llamados a cumplir. Ahora, la dificultad que tiene el gobierno para hacer estos cambios que son absolutamente necesarios es que cada vez que se intenta cambiar algo de la justicia, enseguida la oposición, muchos medios de comunicación dicen ofensiva contra la justicia, la punta de lanza contra la impunidad, dicen que es usted, por ejemplo, algunos personajes de la oposición que van por la justicia. Una cacería de brujas, que vamos a andar persiguiendo por los pasillos a los jueces y a los fiscales. He escuchado tantas barbaridades. A ver... bueno, eso era lo que hacían ellos, ¿no es cierto? Tendrán miedo que se haga lo mismo que hicieron ellos, no sé. Por eso es bastante absurdo, ¿no? Es de locos, porque es exactamente lo que vos decís, Pablo, eso es lo que hicieron ellos, apretar jueces. A ver, hay una causa, la de la Mesa Judicial M, que, bueno, yo fui uno de los autores de la denuncia, donde los propios jueces de Cámara
y jueces federales prestaron testimonio y contaron cómo los apretaban, cómo iban autoridades del gobierno de Macri y los apretaban para que sacaran un fallo, para que sea rápido, porque lo necesitaban para la tapa de un diario. Bueno, esos mismos hoy nos dicen a nosotros que los vamos a perseguir y que va a ser una cacería de brujas por los pasillos de tribunales. El presidente ya lo dijo y fue contundente: nosotros no vamos a responder con las mismas herramientas, los mismos artilugios que usó precisamente el macrismo, porque es lo que no hay que hacer y es lo que no venimos a hacer acá. ¿Usted se compromete a que todos los cambios se van a hacer cumpliendo al pie de la letra con la ley y nada más que eso? Es que así tiene que ser. Así es como tiene que ser, Pablo. Porque si no, caemos en el mismo razonamiento en el que incurrió el macrismo, ¿no? Donde no hubo ningún cambio sustancial de fondo. De hecho, uno de los primeros decretos que firma el expresidente Macri, recordémosle a la audiencia, fue suspender la implementación del Código Procesal Penal federal, que transformaba y que nos llevaba a otro sistema acusatorio. Fue una de las primeras medidas. Bueno, hoy ese código procesal que ellos votaron se está implementando solamente en 2 provincias, entonces también tenemos que trabajar en eso, ¿no? Sí, o sea, se va a ir seguir yendo por la oralidad y por el sistema acusatorio. Exactamente. Bueno, lo anunció también el presidente, ¿no? Sí. Le hago una más y después el equipo quiere hacerle una pregunta. Otro tema que siempre, cuando hay algún intento de cambiar algo de la justicia, dicen es para beneficiar a Cristina, para lograr la impunidad de Cristina. ¿Qué les contesta? Ya lo han dicho. Sí, es el caballito de batalla de siempre, ¿no? La impunidad, que van por la impunidad. Acá no hay ningún cambio de causas ni de fiscales en ninguno de los proyectos que se presentaron hasta ahora, tanto para modificar la ley del Ministerio Público Fiscal como la reforma judicial que fue presentada. Existe la más mínima posibilidad de cambiar jueces, pero además conociendo a la vicepresidenta es lo que menos querría. Esta es la verdad. Ella quiere, como cualquier ciudadano que no tuvo nada que ver o que es inocente de la que lo acusaron mediática, judicial y políticamente, porque eso es el lawfare, que sea la misma justicia como corresponde la que la libere de culpa de cargo, que es lo que corresponde cuando uno no hizo nada. Diferente es cuando te condenan desde los medios, te arman una causa, reciben al juez y al fiscal en un despacho del presidente y avanzan. Eso fue la mesa judicial, eso es lo que pasó en Argentina, y es lo que queremos evitar. Por eso mismo todos estos proyectos y la decisión férrea de nuestro gobierno de avanzar con estos cambios, ¿no? Y por eso también la oposición desmesurada, perversa, a la que fueron sometidos todos estos proyectos, no quieren ni siquiera debatirlos. Bueno, tenemos que destrabar también eso. Perfecto. Sofía Caram le quiere preguntar, diputado Soria. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Soria? Buen día. ¿Qué tal, Sofía? Usted mencionó justamente el tema Hornos, ¿no? Y su participación, que fue tan importante en esta revelación de los ingresos del presidente de la Casación a la Casa Rosada durante el gobierno de Mauricio Macri. Usted mismo presentó la denuncia en el Consejo de la Magistratura. Ahora que va a ser ministro, entiendo que puede ganar volumen esa denuncia, pero también puede ganar volumen la acusación de esta cacería de brujas o de persecución. ¿Qué rol va a tener a partir de ahora en ese caso? Bueno, tenemos que pivotear. Tenemos que pivotear. Hace más de un año que vienen saliendo a la luz, y yo lo vengo personalmente mostrando a todos los argentinos y argentinas, ¿no? Lo que hicieron con el Poder Judicial durante el macrismo. Y esa sensación generalizada de la que vos bien decís, Sofía, ¿no? De que no se puede hacer nada, de que no se está haciendo nada, de que nada se puede cambiar. Yo empecé a cambiar las cosas con un tuit, Sofía. Sí, es cierto eso. Cuando vos mostrás una realidad, que suele ser la única verdad. No, mi pata peronista no podía dejar de salir, ¿no? Está muy bien. Cuando vos mostrás una realidad tan contundente, ¿vos escuchaste a algún dirigente de la oposición que me criticase por poner en un tuit cómo entraban y salían del despacho de Macri jueces y fiscales? No, era irrefutable. Es irrefutable, es indefendible.
y eso no puede volver a ocurrir en la Argentina. Entonces, cuando me dice, ¿y vas a seguir trabajando? Pero claro que sí, porque es lo que corresponde. ¿Cómo no vamos a mostrar lo que pasó, lo que hicieron y tratar de corregirlo? Y la última de mi parte, ¿tiene diálogo con jueces, juezas, fiscales de Comodoro Pi? ¿Conoce los pasillos de los tribunales? Trabajé muchos años en Comodoro Pi, tengo amigos, conocidos, trabajé en juzgado y después llegué a ser relator de un camarista federal, así que imagínate si no tengo conocidos, amigos, con los cuales siempre charlamos de la situación del Poder Judicial. Antes de dedicarme a la política, trabajé en la justicia muchos años, ¿no? Y Sonia, conozco el paño. ¿Usted cree que le tienen miedo en Comodoro Pi? Yo no sé lo que pueden llegar a sentir. Como muchos anhelo que me tengan el respeto que merecen todos los ciudadanos, ¿no? Pero un poquito de miedo por sus declaraciones, por las denuncias que ha hecho y demás. Pero es lo que corresponde cuando vos estás ante algo irregular, y más si sos funcionario público, yo tengo la obligación de mostrarlo y denunciarlo. Si por cumplir con mis deberes y obligaciones me van a tener miedo, bueno, allá ellos. Será porque algo hicieron mal, ¿no? Yo voy a hacer las cosas como corresponde. Manda la ley. Sí. Hay muy buenos funcionarios en el equipo que había armado Marcela Lozardo. ¿Su idea es hacer cambios dentro del Ministerio de Justicia o mantener el plantel que está hoy? A ver, de primera mano te puedo decir que yo todavía no soy ministro. Te imaginas que sigo siendo diputado hasta que en la próxima sesión el Pleno de la Cámara de Diputados me acepte la renuncia. Así que conozco a varios del equipo. De hecho, he hablado varias veces con Marcela. Ayer volví a hablar con ella. Tengo un profundo respeto por ella. Y obviamente, una vez que estemos en el ministerio, veremos si hay cosas que cambiar, gente que ubicar en otra función o dejarla en la función si corresponde, ¿no? Todavía no lo evalúo, digamos. Sería adelantarme, Pablo, algo que todavía no llegué al ministerio, ¿no? Perfecto. Estefanía Pozo le quiere hacer una pregunta. ¿Cómo le va, Soria, Estefanía, acá? En el medio de los momentos más álgidos por el femicidio de Úrsula, en su momento Guado de Pedro hizo una declaración que generó mucho revuelo, porque, por supuesto, cortaron una parte y descontextualizaron la frase con la que había dicho. No te puedo creer que... Sí. Le voy a leer la frase. Una frase. Le voy a leer la frase y voy a preguntarle si usted está de acuerdo con toda la frase, ¿sí? Por las dudas, para que quede grabado. Dice, podemos leer muchísimos casos donde algunos actores del Poder Judicial y de la Fuerza de Seguridad tienen responsabilidad directa con los femicidios. Tiene que escuchar el Poder Judicial que llegó la hora. O se transforman, se modifican, o llegó la hora de irse de un poder que está reclamando justicia, participación e igualdad de género. En toda esta frase, ¿está de acuerdo? ¿Se tienen que modificar o irse? Pero es perfecta la frase. Uh-huh. ¿Cómo podemos seguir tolerando o escuchando estos casos aberrantes y escuchando por ahí a la madre o al padre que cuentan que su hija fue a pedir justicia antes de que ocurriera su asesinato y que no la escucharon, o que sus denuncias no las tomaron en cuenta? Y de eso habla esa frase. Uh-huh. ¿Y cuál es? En sí. todos los últimos casos había denuncias. Había denuncias previas, claro. Es decir, algo no funciona bien. ¿Cuál es su agenda o la forma con la que va a entrar al ministerio con esta agenda? Porque una de las últimas, de las demandas fuertes del Día de la Mujer Trabajadora, el 8M, fue reforma judicial feminista. Es decir, se está apuntando directamente a la justicia. Yo le diría, y esto es una frase mía, como partícipe necesaria de los femicidios que hubo, por lo menos en los últimos tiempos, que estamos viendo la participación del Poder Judicial. Cuando vos ves la conformación hoy del Poder Judicial, descubrís que el 56% de toda la estructura del Poder Judicial son mujeres. Ahora, cuando vos vas viendo en la escala qué lugares ocupan dentro del Poder Judicial, solamente el 31% llegan a los grandes cargos, ¿no? A jueces, defensoras o fiscales. El 44% no pudieron acceder o concursar a un cargo de esos. Uh-huh. Es decir, esta es una justicia que aún tiene una deuda pendiente con el género.
Sin duda. Creo que tenemos que trabajar fuertemente en eso, porque si no, vamos a seguir por este camino y acá yo te quiero decir, Pablo, y a todo el equipo, muchos lo criticaron en su momento cuando se habló de autodepuración, porque también esa frase de Guado un poco habla de eso, ¿no? Al final de esa frase. O cambian y se transforman, o abandonan el Poder Judicial. Y esa frase tiene que ver con eso. Vos fíjate, yo me saco el sombrero, no las conozco a las dos juezas, pero en la Cámara de Casación Penal en las últimas semanas, las que vienen alzando la voz para empezar a transformar cómo está funcionando esa casación, son dos mujeres. Sí, con la denuncia contra Geminiani, ¿no? Concretamente, entre otras cosas. Y contra, bueno, las entradas y salidas al despacho de Macri del camarista Hornos, ¿no? Sí. Ahora, bueno, pero teniendo en cuenta eso... Si no es un ejemplo, ¿no? Pero, diputado, teniendo en cuenta eso, y le pido que me conteste con la mayor honestidad posible. ¿Usted no cree que hay tantos jueces como camaristas como fiscales, algunos, por supuesto, algunos pocos, que deberían tener dignidad e irse a su casa y renunciar al cargo? Tenemos más de 990 funcionarios judiciales, jueces, ¿no? Fiscales, más de 341. Son contados los casos, y yo coincido con vos, pero evidentemente ha funcionado de una manera corporativa. O sea que sí, algunos pocos deberían, a la luz de las denuncias que tienen, de las cosas que hicieron, ¿no? Además, ¿no? Tenemos fiscales procesados. Bueno, lo ha dicho el presidente al abrir las sesiones, no un ministro, no yo, ni vos, Pablo, lo dijo el presidente. Bueno, y después vimos la respuesta, ¿no? También. Esa es la reacción. ¿Usted cree que lo amenazó Stornelli al presidente? Y sonó raro y feo, ¿no? La verdad, bueno, eso habla de la actitud corporativa, que es lo que impide muchas veces hacer estos cambios y transformaciones que la sociedad reclama, ¿no? ¿No le da miedo a usted enfrentarse a algunos, no? Porque son algunos, insistamos con eso porque es importante, ¿no? Son algunos fiscales, algunos camaristas, algunos jueces. ¿No le da miedo enfrentarse a ellos? A ver, cuando vos no hiciste nada malo, te pueden inventar lo que vos quieras. Bueno, un poco de eso es lo que pasó en estos 4 años, ¿no? Y no tenés que tener miedo, no te tiene que temblar la mano, porque en definitiva vos no estás haciendo nada malo, estás queriendo tratar de mejorar y corregir algo que hoy funciona mal. Y si te van a tirar con cualquier cosa, bueno, mira, desde que empezó a sonar mi nombre, yo he visto algunos medios que de hecho no son artículos periodísticos, son perversidades periodísticas. Bueno, y eso es lo que hay que cambiar también, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha expectativa, ya hay incluso algunos fiscales que han hablado, que tienen cifradas muchas esperanzas en su gestión. La expectativa está alta, eso es difícil, siempre. Bueno, cuando la expectativa es alta, ¿no? Es más complicado. Y bueno, pero capaz que los cambios se pueden dar más rápido también. Bueno, ojalá, es lo que todos queremos, que cambie la justicia. Ese sería un poco el resumen de su mandato como futuro ministro, cambiar cosas que hay que cambiar sí o sí en la justicia argentina. Podríamos decirlo simplificadamente, Pablo. Sí, para que la gente lo entienda en la casa, ¿no? Tal cual. Bueno, diputado Martín Soria, gracias por esta charla. Tenemos muchas esperanzas y ojalá que pueda llevar adelante su gestión tal cual se lo pidió el presidente y la vicepresidenta, que pueda hacer los cambios que hay que hacer en la justicia. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo, a todo el equipo, a toda la audiencia. Un gusto. Gracias. El ministro designado de Justicia, Martín Soria, charlando con nosotros.